Bienvenidos a Reconciliarse, el programa diferente, original y novedoso de la televisión mendocina. Y decimos que es diferente y original precisamente porque acá tratamos de poner el acento en las cosas positivas, constructivas, benéficas, porque si miramos cómo está el mundo hoy en día y sobre todo cómo está el país, es un caos total. Pero hay que rescatar algunas cosas hay que rescatarlas, sirven para rescatarlas. Por eso la tónica de este programa. Por eso justamente, como dijimos días atrás, en el programa donde estuvo invitado el señor Juan Antonio Leiva, que fue un ejemplo de superación porque dejó el cigarrillo, se dedica a correr, a ganar maratones con 65 años, tuvo más de 8.200 visitas en la red social Taringa, lo cual indica la necesidad que tiene la población de ver cosas de otra manera, cosas que le ayuden a estar bien. Precisamente una de las cosas que debemos destacar ahora es que hay ciertos temas que durante siglos estuvieron ocultos, estuvieron escondidos, metidos debajo de la alfombra para pensar que no existían, como por ejemplo la violencia de género, que afortunadamente hasta acá, al menos por lo que yo sé, lo estamos mencionando en castellano, porque hay otras conductas que directamente le ponemos el nombre inglés, grooming, bullying, cuando es más fácil decir hostigamiento, acoso, pero no, tenemos que complicarla. Bueno, la violencia de género la podemos decir en castellano, porque lo estamos hablando en castellano, y es, como decía, uno de los temas que han estado durante siglos ocultos, tapados, que recién ahora está saliendo a la luz, y eso es lo bueno, ¿no? Parejas que uno veía y decían, pareja perfecta, pero ¿qué había detrás de eso cuando se cerraba la puerta del hogar? Precisamente para hablar de este tema hemos convocado a un experto justamente en esto, al doctor Antonio Las Heras. Doctor Antonio Las Heras es doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis y profesor universitario, quien nos va a dar una mirada amplia sobre este tema tan polémico y conflictivo que estamos tratando. Doctor Antonio, bienvenido a Reconciliarse. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación, Eduardo, y por el tiempo para hablar de esto, que es un tema muy delicado. Estaba escuchando la presentación que hacías y digo, si hubiera que definir violencia de género, hay que comenzar por el problema de la violencia. Y en ese sentido podemos dar una definición que es lo que yo subrayaría para empezar. La violencia, sea la que sea, la violencia es el discurso de la impotencia. O sea, cuando la persona no tiene potencia humana para resolver las dificultades que la vida cotidiana le está presentando, responde con violencia. La frustración se transforma en violencia. Digamos. La frustración, el resentimiento. Claro, si planteas lo de frustración hay que agregar otro detalle más. Esto requiere lo que llamamos un psiquismo adulto. El psiquismo adulto, que no es una cuestión de años de edad, porque hay jóvenes de 20 años con psiquismo adulto y personas que han apagado ya las 80 velitas y siguen teniendo un psiquismo infantil. ¿Psiquismo adulto qué es? Es la capacidad de ser responsable. Responsable, es interesante lo que dice, usaste la palabra, además hace un rato dijiste en castellano. La verdad que sos todo un revolucionario, porque ahora ni siquiera se usa la palabra castellano, se dice hablamos en español. Ese gran escritor que fue Juan Jacobo Bajarlía decía, ¿qué es esto de español? ¿Cómo hablamos español? ¿Qué hablamos vascuense? Hablamos castellano. Exacto. Bien, eso también vino de afuera. Y por eso es bueno que en un programa de televisión se tenga esa precisión de decir, señoras y señores, hablemos en castellano. Y el diccionario de la Real Academia Española, que define los términos castellanos, dice que responsabilidad es aquello que tiene la persona responsable.
Y cuando buscamos en el diccionario responsable, dice aquel que tiene respuestas. Respondere. De ahí viene, del Respondere, latín. exacto. Pero res, es decir, pensamiento, racionalidad. Y lo vuelvo al tema de la violencia. Específicamente lo que estabas preguntando de la violencia de género. En tantas mesas redondas, en tantos congresos y debates hemos escuchado, bueno, pero a veces esa respuesta violenta por parte de uno de los cónyuges, violenta físicamente, violenta verbalmente, tiene relación a la conducta que la otra persona estaba teniendo y entonces el cónyuge violento no aguantó más y explotó. Eso no es ninguna explicación razonable. Porque, y siempre doy el mismo ejemplo, si ahora, Dios no lo permita, pero en el estudio de televisión alguien gritara fuego, fuego, incendio, nosotros salimos corriendo todos. Entonces, si yo tengo en la misma comparación una relación familiar, de pareja, la que sea, pero donde veo que la otra persona genera situaciones que a mí me descontrolan, me ponen violento, yo tengo que reaccionar de la misma forma que si estuvieran gritando fuego, fuego, incendio. ¿Qué tengo que hacer? Irme, salir del vínculo. Y en todo caso, que también más de una vez encontramos la respuesta en la víctima de violencia de género diciendo, pero yo lo quiero o yo la quiero. No. Si uno quiere, si uno tiene afecto a algo que le está haciendo daño a uno, hay que salir corriendo una vez más, pero salir corriendo al psicólogo, al psiquiatra, al médico, hay que pedir ayuda, porque es imposible que yo sienta, es imposible sanamente que yo sienta afecto por algo que me daña. Entonces estos son los puntos más importantes. Hoy en día, afortunadamente, existe la televisión, los medios de comunicación masiva, las redes sociales, entonces esto llega a la población y personas que antes no veían esta perspectiva empiezan a verla. Yo recuerdo, estábamos en el año 90 y estábamos haciendo un estudio psicosocial en una zona de la provincia de Buenos Aires, donde Escobar, precisamente la localidad de Escobar, donde había llegado una cantidad de personas, familias, expertas en plantar, o sea, en trabajar el suelo. Venían de otros lados, de otras provincias más lejanas y también venían de países limítrofes. Entonces, haciendo el estudio de campo es ir al lugar, hablar con las personas, meterse en cómo es su vida. Y nos toca llegar un sábado a la mañana. Hablamos con la señora de la familia, con la madre de los hijos, con la esposa del marido, que hijos y marido estaban en el campo cosechando, sembrando, no sé. Y entonces queríamos conocer cómo era en esa familia normalmente un día sábado. Y entonces la señora, realmente con el término claro para transmitirlo, es con resignación, hasta en la postura, nos dice, y bueno, ahora hay que esperar el mediodía, van a comer todos, y después de comer todos los chicos se van, mi marido empieza a tomar, y bueno, antes de las 5 de la tarde me pega. Esto es una cosa que parecería salida de un cuento de sadismo. La señora ya conocía hasta en qué momento del día sábado iba a ser violentada por su marido. Y lo tomaba como un hecho que, bueno, natural, que como quien diría, y todos los matrimonios funcionan así, los varones a determinada hora del día sábado golpeamos a las mujeres, una barbaridad. Pero cuento esto que son
trabajos de campo, estudios puntuales, porque si no también pareciera, y vos lo señalaste en la apertura del programa, pareciera que esto es una cosa que ahora está tomando estado público, pero que no ha sido tan frecuente. No, no, esto ha sido demasiado frecuente. Y tiene su razón de ser en que la realidad, desde hace, tú dijiste siglos, pero yo diría más de 1000 años, las distintas culturas de las que derivamos nosotros, los que vivimos en la Argentina, han sido culturas esencialmente patriarcales y donde el padre, el patriarca, actúa no como un sabio, no como un consejero, no como aquel que busca convencer de cuáles son los buenos caminos, que se reúne a dialogar, que puede escuchar, sino alguien que busca ser temido. Que dicta la ley. Sí, pero la ley se puede, alguien tiene que dictar la ley. Históricamente, sobre todo de 2500 años a esta parte, la ley la dicta el varón. Pero dictar la ley, imponer premios y castigos, no significa que me voy a violentar cada vez que se da una situación que no es la que yo esperaba. Eso no es condición de padre, eso es condición infantil. Ni siquiera de los chicos de hoy en día. Tendría que remitirme a mi época de la infancia, donde lo normal siempre es una curva estadística, plantea, y que tiene relación con una cultura y una sociedad en un momento determinado, bueno, hace 50, 60 años era normal que un chico pasara de la mano del papá o de la mamá frente a un kiosco, el padre o la madre le quisieran dar un caramelo y él quería todas las golosinas. Entonces, ¿qué hacía el padre? Se enojaba, o la madre se enojaba. Y seguramente, si el chico seguía llorando, gritando, aplicaba un golpe. Y esto, que hoy suena tan feo, hay que ponerlo en el contexto. En el mismo contexto en el que a mí me tocó de chico escuchar esto, los maestros decían, la letra con sangre entra. La letra con sangre entra es, mirá, o lo entendés por las buenas, o lo entendés por las malas. Claro, pero acá hay que definir qué es buenas. Buenas es que vos me vas a hacer caso. Buenas no es que vos vas a pensar, vas a reflexionar, vas a decir, y esto no podrá ser de otra manera. No. Por las buenas es que yo digo que 2 más 2 es 4, repita 4, terminado. Y tampoco me pregunte por qué es 4. Y si no, las malas es, bueno, no hace lo que yo te digo, te aplico algún tipo de violencia que te genere dolor. Vuelvo a nuestros estudios de investigación de campo y en la Argentina. Nosotros hemos podido hablar con personas que nos decían, hablamos de gente que hoy tiene entre 50 y 70 años de edad, y que nos decían, yo me eduqué en una escuela reconocida en aquella época, importante, con prestigio, y donde, como yo no estudiaba, no hacía los deberes, el director citó a mi mamá, a mi papá y mis padres desconcertados ante ese chico de 5 o 6 años de edad, 5 o 6 años de edad, qué responsabilidad se puede tener a esa edad, que no estudiaba o no hacía los deberes bien. Los padres desconcertados preguntan a ese director, ¿y qué tenemos que hacer? Porque es nuestro primer hijo, tenemos otro más chico, pero no sabemos qué hacer. Y entonces ese director, ese docente, no en algún lugar lejano del mundo, acá en la Argentina, le dice a esos padres, le da la instrucción de lo que hay que hacer. Dice, vea qué es lo que más le gusta al chico y prívelo de eso. Sáquele las cosas que le gustan. Esto ha ocurrido acá, en nuestro país, en colegios prestigiosos. Entonces, hablo de esto porque el primer lugar donde se aprende a ser civilizado o se aprende a ser violento es
donde a uno lo educan, y a uno lo educan en la casa y en la escuela. Hoy en día la educación es mucho más amplia, hoy la educación pasa por estas cámaras de televisión. Entonces, eso que le hicieron a ese chico, que 50 o 60 años después, ya siendo un profesional, un hombre importante, un padre de familia y demás, interrogado por nosotros, recuerda ese hecho. ¿Cómo le debe haber afectado y cómo le debe haber dolido? No, y actúa después, con el tiempo, actúa sin pensarlo. Es la respuesta que ya tiene fabricada, entonces, por ahí después si lo agarrás, sí, no tendría que haberlo hecho, pero es automático. Claro, ese es un tema que hay que subrayar. Se convierte en una respuesta inconsciente frente a tal situación de frustración, en lugar de yo como adulto, bueno, acá estoy, si relación, diríamos, un problema de género, violencia de género. Bueno, yo varón, tengo a mi pareja, advierto que las cosas que está haciendo a mí me alteran, me ponen mal. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Tomar distancia y reflexionar. ¿Por qué estoy yo con esta persona que me está alterando? Ese es el adulto. Eso lo vamos a tocar en el próximo bloque, después de un breve corte. Y justamente esa es la pregunta que yo te voy a hacer, que se la está haciendo el televidente del otro lado y que quiere saber, bueno, es muy fácil decirlo, pero es difícil concretarlo. No se vaya y ya tenemos la respuesta de Antonella Ceras. Ya volvemos. Seguimos en Reconciliarse, con el interesante tema de la violencia de género. Estamos con Antonella Ceras, que como la mayoría sabe es de Buenos Aires, entonces tenemos poco acceso a él. Pero Antonella Ceras también es escritor, y acá tenemos 2 libros. Uno es Permiso para una vida mejor, otro es Manual de Psicología Junguiana, que son un poco las herramientas para abordar estos temas que hablábamos en el otro bloque sobre la violencia de género, en particular, y la violencia en general, que tiene mucho que ver, es muy importante para poder desenvolvernos en nuestra vida. Pero Antonio, nos quedó una pregunta del bloque anterior, que es muy importante, porque es lo que la gente se pregunta. Está bien, la solución es fácil, me alejo de esta persona que me hace daño. Pero uno generalmente le tiene cariño, amor, y dice, no, si me alejo me voy a sentir peor que si aguanto esto. Entonces, la solución es un poco difícil de llevar a la práctica, ¿no? Voy a tomar todas tus palabras porque sé que así, de esa manera, es como suele ocurrirle y le pasa por la mente a las personas en esa situación. Lo primero que has señalado es, bueno, la solución es fácil. Error. Frente a situaciones de esta alta complejidad, donde, como bien señalaste, por un lado hay algo que me está dañando, me tengo que alejar. Pero por otro lado resulta que yo digo que tengo afecto a aquello que me daña, una situación que está inmersa en el campo psicopatológico. Entonces lo primero que necesito es ayuda. Vuelvo a decir, no es posible que yo quiera estar bien si me rodeo de gente que me hace daño. Y vuelvo al mismo ejemplo, de la misma manera que si estoy en un lugar donde alguien grita fuego, incendio, no es posible que yo me quede ahí parado diciendo, pero es que este es un lugar tan lindo. No, salimos corriendo porque nadie se quiere quemar. Nadie quiere morir de esa manera tan terrible. Bueno, no alejarse de lo que genera la violencia de género es una manera terrible de estar viviendo. Pero, lo primero, no es fácil. Yo lo que puedo aceptar es que la solución es simple. Tengo que alejarme, hay casos donde yo tengo que alejarme,
y otros casos que por sus características hay que alejar al violento. Y eso es lo que más de una vez la justicia se ocupa. No se ocupará todo lo necesario, hay que corregir, hay que difundir más, hay que enseñar, hay que capacitar a quienes trabajan en el ámbito de la justicia, en el ámbito de las fuerzas de seguridad. Eso se está haciendo. Hay que capacitar también con un programa como este, diciéndole a la persona que está recibiendo la violencia, que le quede claro que es la víctima. El que recibe la violencia es la víctima. Entonces, a partir de ahí, como yo no quiero seguir siendo víctima, una opción es que tome distancia. Tomar distancia, en realidad la única opción es tomar distancia, pero tomar distancia no es solo tomar distancia desde un punto de vista geográfico. No propondríamos que una mujer que está siendo víctima reiterada, además, seguro, de violencia de género, agarra a sus 4 o 5 hijos, como pueda, lo que tenga, se vaya a la casa de su madre. No, no, no. Poner distancia es el violento se va. El violento no se va a ir porque se lo digamos, ¿eh? El violento no se va a ir porque alguien se enoje un día. Y esto es otro tema que la justicia tendrá que ir entendiendo cómo son los mecanismos psíquicos y psicosociales del que se acostumbró a buscar imponer su verdad a través de someter al otro y generarle miedo. Esto va en paralelo con lo que hablábamos en el bloque anterior. Está muy bien, decíamos, que el padre hiciera las leyes en la antigüedad, pero seguiría estando bien que haya padre y madre que pongan en conjunto las leyes en la familia. Pero estas leyes son humanas, deben ir modificándose acorde a lo que va pasando. No es lo mismo lo que le vamos a permitir a un chico de 4 años que a uno de 14 o a uno de 20. Entonces, lo mismo en esa relación familiar. Cuando uno intenta, el que sea, porque hay casos mucho más frecuentes de varones, pero también hay casos de violencia de género de las mujeres. Entonces, sea quien fuere el violento, porque eso está en la condición humana, sea quien sea el violento, hay que alejarlo. Entonces, subrayamos esto, no estamos diciendo el violentado, la víctima, se tiene que ir. No, estamos diciendo tiene que tomar distancia. Y en ese sentido hay que decir, esto es un mecanismo simple, porque comienza con una cuestión personalísima que es la toma de decisión, es donde la persona que está siendo violentada, no una vez, una y otra, pero con que fuera una vez alcanza. Tiene que decidirse a sí misma y decir, esto se terminó hoy. A partir de esto se terminó hoy, ¿cuáles son los mecanismos que la ley, el Estado, la sociedad me dan para que el violento se aleje? No es fácil. Alcanza a ver los noticieros de televisión para darse cuenta cuántas veces algún violento ha sido indicado por el juez, usted no se puede acercar a más de 200 metros, y como no hay control, el violento llega y le da un garrotazo y le rompe un brazo a la mujer. Entonces ahí sí ya actúa la justicia. Bueno, esto habrá que corregirlo, habrá que hacer que las cosas sean más efectivas, pero esto es aparte, esto sería el cómo lo hacemos. Lo que yo estoy hablando es del qué hacemos. Y ahí recién hice una señalización que ahora voy a profundizar. Cuando la persona comienza con un acto de violencia, sea violencia física, sea violencia verbal, estamos hablando de violencia, a veces está en el mismo nivel de dolor la violencia física que la violencia verbal. Siempre uno
lógicamente hace más hincapié en la violencia física porque afecta al cuerpo, pero la otra, que no deja marcas, no deja heridas, no deja moretones en el cuerpo, deja heridas y moretones en el alma, que son por lo menos igual de graves que los físicos. Entonces, ante la menor escena de violencia, sea física, sea verbal, la víctima, el violentado, la violentada, hay que tomar conciencia. Ojo con quién estoy. Y lo expando no solo a la relación de pareja. Esto puede pasar en un grupo de estudiantes, esto puede pasar en el club, esto puede pasar en el equipo de fútbol. Sí, pero ¿sabes lo que pasa normalmente? Que esa persona probablemente no quiera ver la realidad. Entonces dice, bueno, fue esta vez, habrá estado nervioso, ya se le va a pasar. Sí. Se intenta negarlo. Y es muy difícil contra eso. Por eso llegó a eso. Porque cualquiera que no tuviera esa dificultad, ni bien ve que algo le está causando daño, se va. Ahora, el ejemplo que vos traes es importantísimo para volver a ratificar lo que dije hace un rato. Pero lo voy a hacer de esta otra manera. Nadie sale solo de estas situaciones. No hay yo me arreglo solo, yo sé qué hacer, bueno, no importa, cuando está tranquilo le hablo, o tranquila y le hablo. Esto es autoengañarse. Entonces, como dije al principio del programa, esto requiere que la persona diga yo necesito ayuda. Necesito ayuda judicial, necesito ayuda... Sí, pero básicamente necesito. Y hay grupos en ese sentido, hay organizaciones que están funcionando exitosamente, encabezadas por psicólogos, por médicos, por psiquiatras, por sociólogos, antropólogos, excelentes grupos, porque uno necesita un lugar de contención. Y sobre todo, ¿qué es contención? ¿Que me hagan palmoterapia? ¿Qué barbaridad? No, eso empeora. Contención es un lugar donde me dan las respuestas y donde yo me puedo dar cuenta que esto que me pasa a mí, no me pasa solo a mí. Porque ¿cuántas veces hemos escuchado a la víctima diciendo, yo pensé que es solamente a mí, ¿cómo va a pasar esto? No, es demasiado frecuente. Lo que pasa es que ahora toma estado público. Ahora está saliendo. E incluso, es más, probablemente las personas que estén viendo este programa y que se sientan identificadas con lo que estamos hablando, están diciendo, resulta que hay una solución. Y sí que la hay. Sí, pero insistamos en esto, no usemos la palabra fácil. Simple sí. Y que requiere un recorrido, un proceso. La base del proceso. No se soluciona de la noche a la mañana. No. Lamentablemente es así. Hay un viejo refrán que repetían nuestros padres de que nunca mucho costó poco. Y esto es mucho, porque esto no es solo, vamos a destacar esta otra cuestión, no es solo me alejo de la persona que me generaba violencia. Porque si yo no hago los cambios que tengo que hacer en mí mismo, y ahí es donde se necesita la ayuda profesional, si yo no hago, vas a traer a otra persona que va a hacer el mismo. Eso que definió muy bien el padre de la psicología moderna, del psicoanálisis, Sigmund Freud, cuando habló de la compulsión a la repetición. Claro. Y esa compulsión a la repetición no es un calco. Aparece de otro modo, con algunos cambios. Para despistar, digamos. El psiquismo de uno es muy hábil para engañarse a uno mismo. Y acá lo primero que hay, en todos los órdenes, no solo en esto, pero lo primero que hay que hacer es, por eso hablaba del psiquismo adulto, ser capaz de decir, a mí me está pasando algo, necesito ayuda. A lo que no hay que tenerle miedo es a decir necesito. Para eso hay múltiples lugares donde uno puede ir a decir necesito, pero que sea gente que está capacitada para dar esa mano y ayudar a que la persona haga el cambio. Porque, y esto es importante destacarlo, es más complejo de lo que uno piensa. Claro, por eso hice hincapié en sacar la palabra fácil, porque pareciera que, bueno, ya está,
tal se fue a otra provincia, está lejos, ya está, lo resolví. No, porque hay que resolver algo en mí mismo. Y eso es lo más complicado. Y eso es lo que lleva tiempo. Y a veces genera un dolor interno muy humano, que es cuando uno se pregunta, uno dice, pero pucha, ¿cómo no me di cuenta de esto, de aquello? Y nosotros siempre respondemos lo mismo, porque es humano. Humano es equivocarse, pero también humano es corregirse. Errare humanum est. Ahora, también hay que decir que en cada época, en cada cultura, donde esta violencia existió, tiene un contexto diferente. Y el contexto debe ser analizado. Entonces, no estaríamos siendo precisos si además no dedicamos unos instantes a darnos cuenta que estamos viviendo en una sociedad, y no hablo de la Argentina, hablo de todo Occidente y del Oriente occidentalizado también, una sociedad que ha hecho de la violencia una manera de comunicación. En todos los ámbitos se nota la violencia, no es solo en las relaciones de pareja. Entonces, los niños, los jóvenes, a través de esta máquina que es maravillosa, porque el televisor puede educar tanto para bien O como para mal. Seguro. Uno pensaba que ver programa de televisión de la farándula, donde algunas personas de la farándula discutan y griten y se digan cosas, uno hasta piensa, bueno, es un mecanismo promocional para vender el espectáculo, para que la gente vaya a ver la película. De todos modos, tenemos que preguntarnos por qué la venta solapada se hace a través de la violencia. Pero esto va mucho más lejos, porque ahora en los programas que tratan temas políticos, por ejemplo, podemos ver aquí un diputado, allá una senadora, acá un gremialista, acá un experto en ciencias políticas, que se inicia el debate, cada uno interrumpe al otro, se gritan, se insultan, cambian de tema. Y en algunos casos han llegado hasta las manos también. Claro, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y yo ahí me planteo siempre, ¿por qué el conductor del programa al primer entrevistado que levanta la voz o interrumpe al otro le dice, mire, señor o señora, próxima interrupción de esa, que usted quede afuera del programa porque está demostrado que usted no está civilizada? La persona civilizada escucha a uno, termina, le contesta, si el otro opinó distinto, bueno, uno busca reforzar sus fundamentos. Pero eso no es lo que se ve. No, porque el rating viene justamente cuando hay más disenso. Pero yo no logro convencerme de que el pueblo quiera ver violencia. A mí más bien me suena el convencimiento de que los titiriteros, o sea, los que dirigen, son los que están dando ese producto. Porque estoy seguro que si se dieran productos de otra calidad, donde se puede ver a través de la pantalla del televisor que la gente puede disentir civilizadamente, que puede terminar una hora de debate sin haberse puesto de acuerdo y que cada uno se puede levantar, dar la mano e incluso decir, ahora nos vamos a tomar un café y seguimos conversando sobre esto, porque gracias a lo que escucho se me ocurren otras cosas, bueno, voy a prestar atención, por ahí no cambio de opinión. Esto es el mundo civilizado. El mundo civilizado no son gritos, no son golpes. Ahora, algo ha pasado en estas décadas, y vuelvo a decir, esto no es un tema argentino, es un tema internacional. Yo viajo mucho, muchísimo, y hasta lugares inhóspitos, y veo que lo que se difunde tiene que ver con que la comunicación debe hacerse a través de la violencia. Entonces, claro, si ese es el único producto que el pueblo puede recibir, va a pensar que es así. Claro, porque como vos bien dijiste, cuando hablaste de lo que los titiriteros deciden, es como que estamos condicionados. Esto te tiene que gustar.
voy mansamente a que me guste lo que me dicen que me tiene que gustar. Es un poco así la cosa. Sí, bueno, es más viejo que el tiempo, ¿no? Ya los antiguos se habían dado cuenta que si se enseñaba algo y de una manera determinada y uno no conoce otra cosa, pues piensa que esa es la única manera, ¿cierto? Por eso este programa es diferente, original y novedoso. Y nos vamos brevemente a un corte con 2 preguntas que usted desde allá, desde su casa, se está haciendo. La primera la va a responder el doctor Las Heras cuando volvamos, es ¿qué pasa con esas parejas que disfrutan de esta relación? Y la segunda, que usted se está preguntando por qué no están los pocillos de café como en otras emisiones de este programa. Bueno, esa respuesta la puede dar la gente de la producción, pero ya para el próximo bloque nos va a ver con los cafés. Ya volvemos. Seguimos en Reconciliarse con el apasionante tema de la violencia de género, para el cual hemos traído en nuestra producción al doctor Antonio Las Heras. Y quedó una pregunta picando del bloque anterior, y es esos casos que normalmente se ven, y usted también seguro lo ha visto, que hay una pareja que se nota que uno de los miembros ha sido golpeado, y entonces va un vecino a socorrerlo, ¿no es cierto?, a ayudar a la persona que fue lastimada, y dice, usted no se meta, usted quédese en su casa, que nosotros nos arreglamos así. Es muy común, más común de lo que uno piensa. Y en esos casos uno dice, bueno, resulta que la persona no sufre, más bien todo lo contrario. ¿No es así la cosa? Sufre, y sufre mucho. Pero claro, estamos hablando de cuadros psicopatológicos. Lo primero importante que hay que entender que eso que describiste es un cuadro psicopatológico. No es cierto que la persona no sufre, está sufriendo y hay una víctima y un victimario, pero se produce una especie, para asociarlo, de síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo surgió a partir, en el siglo pasado, en el siglo XX, a partir de las personas que se enamoraban de su secuestrador. Y uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, porque se dan una serie de condiciones, sobre todo psicosociales, hay que hablar en la interacción entre personas, donde una está totalmente sometida, el secuestrado, y hay otro que tiene un poder omnímodo de vida y de muerte, de si ese día va a comer o no va a comer, si va a tener agua o no va a tener agua, si lo van a dejar dormir o no lo van a dejar dormir, al secuestrado, que lleva a que el secuestrado termine obnubilado, de alguna manera enamorado y de alguna manera entendiendo que el secuestrador es un Dios encarnado que busca su bien. Ahora, esto no es amor, que quede clarísimo. Estos son cuadros psicopatológicos que se dan a raíz de ciertos estados modificados, alterados de conciencia. En el ejemplo que tú estás dando pasa exactamente lo mismo. A veces, cuadros más graves. A veces, en nuestros trabajos de campo, en nuestras encuestas, nos ha tocado escuchar, varón o mujer, diciendo, pero doctor, usted no sabe, me golpeará a pasar de decir, pero después de eso tenemos unas relaciones sexuales inigualables. Por lo cual, pareciera que para tener relaciones sexuales inigualables, apoteóticas, dignas del libro Guinness de los récords, primero tiene que haber una escena de violencia donde un violento maltrate, generalmente de manera física, a la víctima. Estos cuadros están muy bien estudiados en la psicología clínica. Esto tiene mucho que ver con lo que el psicoanálisis llama el goce. El goce es algo diferente
del disfrutar y del placer. Como que es una categoría menor. No, acá no podemos poner mayor o menor. Son todas intangibles. Pero esta es peligrosa, ¿en qué aspecto? El goce es ese placer que se obtiene a partir de una situación que me pone cerca de la muerte, del tánatos. Recordemos Eros y tánatos. Esos dos principios de los que habló Sigmund Freud. Eros, que Eros no es actividad sexual, Eros es todo lo que tiene que ver con la vida. Eros es cuando yo trabajo en lo que me gusta, Eros es cuando disfrutamos de nuestra familia, Eros es cuando aprendemos algo nuevo, eso es vida. Y lo otro es tánatos, hay una cantidad de cosas, y todo lo que estamos hablando hoy, de la violencia de género, todas estas son formas tanáticas, son las formas que aceleran la muerte o que, peor aún, mantienen la muerte en vida. Pero surge una forma, que el psicoanálisis lo estudia bien, el goce. Es decir, algo que pareciera placer, pero que el placer surge a raíz de que hay una posibilidad cierta de que yo sufra una situación grave que hasta me puede llevar a la muerte. Eso me parece una situación similar a las personas que practican deportes de alto riesgo. Claro, con una diferencia enorme. Al practicar el deporte de alto riesgo, no hay ninguna persona violenta que actúe sobre mí. Yo decido, motu propio, o sea, por mi propia decisión, decido que me voy a subir a tal lado y de ahí me voy a tirar de tal forma. Pero es una decisión con la que podemos coincidir o no. Hay actividades, a lo largo de la humanidad siempre ha habido actividades que han sido peligrosas. Hoy, ese tipo de actividades se llaman deporte de alto riesgo. Ahora, para nuestros abuelos y otros antepasados, subirse a un barco en Europa, estar 3 meses en el barco y llegar a América era una práctica de altísimo riesgo, que más de una vez terminó con sus propias vidas, en medio del mar, en algún accidente, en alguna situación de robo, de violencia. Bueno, no es de lo que estamos hablando. Como tampoco podría algún televidente decir, bueno, pero ¿y estas prácticas que cada vez se ponen más de moda, de las cuales un filósofo francés tan importante como Michel Foucault habló, teorizó, que son las prácticas sadomasoquistas? Entonces podría decir, bueno, ahí también hay una víctima, un victimario. No, porque es como el deporte, son algunos que se reúnen y dicen vamos a practicar tal deporte con tales limitaciones, tal cosa. Ahora, si esas prácticas implican que uno va a apretarle el cuello al otro o le va a poner una bolsa de nylon, bueno, ahí ya estamos flirteando con la muerte. Entonces, todo tiene ciertos límites. Y cuando atraviesa esos límites, sí, estamos hablando de esto que llamamos el goce, que es personas que tienen un supuesto placer, pero a través de esa sensación que brinda el que esta puede ser la última vez, aunque no haya conciencia de eso. Puede ser que si la sentamos acá a una persona y le explicamos todo esto, diga, mire, yo la verdad nunca pensé así, debe ser o no, pero no, yo lo hago porque me gusta. Bueno, está bien, pero hay ciertas cosas que sí presentan una víctima y un victimario y otras cosas que son mi propia decisión. Es de altísimo riesgo que yo me compre un velero y decida salir solo a dar una vuelta al mundo en velero, como algunos han hecho. Algunos llegaron a destino, otros se perdieron, no sabemos dónde están, otros han sufrido todo tipo de peripecias. No es de lo que estamos hablando, porque ahí no hay una víctima y un victimario, ahí hay una persona adulta que decide hacer con su vida algo que hasta legalmente está admitido. El barco es legal, tiene su matrícula, yo sé andar en barco, me subo y me voy. Hago algo que la mayoría no hace, pero
el peligro lo decido sobre mí. Alguien ahora nos podría decir, bueno, la verdad que la humanidad creció por personas que se dedicaron a hacer lo que otros no habían hecho nunca. Personas que dijeron, ahí donde nadie fue, voy a ir yo. Este experimento que nadie hizo, lo voy a hacer yo. Es decir, eso es muy bueno y no hay ni víctima ni victimario. Acá estamos hablando cuando se establece el vínculo, que esa es tu pregunta. Bueno, pero acá hay dos o más, porque a veces son comunidades enteras. Lo usual son dos, que deciden que el supuesto, entre comillas, placer lo van a tener, pero en la medida que alguien victimice a la otra persona. Bueno, esto requiere ayuda urgente. Y en general esas cosas, para usar un término de nuestros antepasados, terminan mal. Claro. Terminan mal. Hay otros ejemplos, estoy pensando en este momento, a medida que vos hablás, que probablemente no tengan mucho que ver con esto, pero es importante saberlo. Casos como el de Jim Jones y la masacre de Guyana, ¿tiene alguna relación con esto? Porque son varios allí. Claro, ahí lo primero que hay que tener en cuenta es lo que se fue investigando después. De acuerdo a lo que se fue investigando, primero y principal, algún servicio de inteligencia, algo tenía que ver con el reverendo Jim Jones. ¿Y qué es lo que hacía con sus acólitos? Otro aspecto importante es que, de acuerdo a las investigaciones que se hicieron luego, prácticamente todos los que fueron asesinados, primeramente se les había hecho tomar algo que les hizo perder conciencia. Entonces allí lo que ustedes ven es algo que más de una vez sucede, que es que ciertos líderes ocultan aspectos de personalidad sumamente peligrosos, y seguramente Jim Jones era uno de ellos. Digo seguramente porque no es una situación que yo haya estudiado en profundidad, pero más de una vez, así como uno ve líderes que se han sacrificado, que han llevado adelante, etcétera, uno ve líderes que son manipuladores y que por sus características de personalidad no vacilan en convertir a los seguidores en víctimas y todavía hacerles mostrar que el líder le está haciendo un favor, a pesar que la víctima está cada vez peor de todo. Exactamente. Muy común, muy común. Bueno, y hay líderes que, a la inversa de Jim Jones, realmente aportan un beneficio a sus seguidores. Pero eso lo dejamos para el próximo bloque. Ya volvemos y ahí hablamos. Seguimos en Reconciliarse con el apasionante tema de la violencia de género. Tampoco me gusta ese nombre, pero bueno, al menos en castellano. Entonces uno piensa, el remedio para la violencia sería, como su nombre lo indica, lo contrario, la no violencia. Y cuando uno piensa en no violencia, lo primero que nos viene a la mente es la figura del Mahatma Gandhi, un líder, como decíamos recién, de la no violencia. ¿Qué pensás del mensaje de Gandhi, del accionar de Gandhi? Sí, lo primero que pienso es que lo opuesto a la violencia es la serenidad. Porque si no, no violencia es definir por la negativa, ¿no? ¿Cuál es el opuesto de violencia? La serenidad. El otro opuesto podría ser el que vinimos hablando todo el programa, la condición de civilización. La persona civilizada, de psiquismo adulto, puede escuchar, tener tolerancia, no por eso modificar sus puntos de vista
y todos podemos hablar sin levantar el tono de voz. Lo de Gandhi es un tema que debe analizarse en profundidad, porque lo cierto es que lo que decía es que él y su grupo no debían ejercer la violencia, pero debían soportar toda la violencia que viniera del mundo exterior. El ejemplo que la película sobre Gandhi lo muestra muy bien, el ejemplo marcario de eso es cuando la corona inglesa les impide a los nacidos en la India sacar la sal para comerciarla, y Gandhi dice, la vamos a ir a buscar igual. Entonces las autoridades del virreinato inglés le dicen, si se acercan a sacar la sal, nosotros con nuestras armas, no de fuego, con los bastones, con las espadas, vamos a ir alejando a cada uno de los que vengan. Así ocurrió. Y ese día los seguidores de Gandhi tuvieron muchos muertos y cientos o miles de heridos a golpes. Pero esa es la no violencia de Gandhi. Por eso a veces se dice de una manera, aplicar la no violencia. Sí, pero lo de Gandhi es un poco más extenso. Es igual deje que la violencia venga, que al final la no violencia triunfa. En el ejemplo que estamos dando triunfó, porque una vez más el poder de la prensa. Había unos periodistas ingleses, uno con una cámara de filmación de aquella época y otro que sacaba fotos, y vieron eso y quedaron tan aterrados de cómo los seguidores de Gandhi iban rumbo a la sal. La policía inglesa los golpeaba, algunos hasta matarlos, les rompía las costillas, sangraban hombres, mujeres, niños, y ninguno levantaba una piedra, nada se deja. Esto salió en los diarios londinenses y el pueblo inglés rápidamente dijo, no se termina esto. Pero señalo porque esa es la no violencia de Gandhi. Es una no violencia donde, aunque el otro sea violento, uno lo deja hacer. Esto tiene que ver, esto lo enseñaba muy bien ese gran maestro de la psicología moderna que fue Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung decía que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de la forma de ser oriental, sea del Extremo Oriente como China e India, del Medio Oriente o del Cercano Oriente que sería Egipto, porque hay que tomar la totalidad de la situación. Cuando uno toma solo aspectos, estaría haciendo como esos negocios que en un momento del año hacen saldos y retazos. Entonces, claro, si uno toma saldos y retazos, no conoce todo lo que vende el comercio. Bueno, acá es lo mismo. La forma de ser de la no violencia de Gandhi es una forma que está convencida, una filosofía que sostiene que en la medida que yo haga lo que es correcto, lo que está bien, y no interfiera en lo que haga el otro, mi conducta va a terminar modificando al otro. Es un pensamiento de alta filosofía oriental que después reaparece en muchas otras cosas. Aparece en el concepto chino de no interferir. Es decir, nosotros nos hemos puesto en hacer este programa y ahora se corta la electricidad, nada, no hay que seguirlo, por algo es. Tuvimos un choque, no hay que molestarse, por algo es. Sí, es una cosa que es totalmente ajena al pensamiento occidental. Sí, totalmente. O el dejar fluir, que eso yo veo en muchos lugares que frecuento y demás, que la expresión hay que dejar fluir, a boca está, pero no está en el vivir, porque dejar fluir es que ni voy a buscar acelerar, ni voy a buscar lentificar, sino que yo me tiro en el río de la vida y me dejo llevar por la corriente. Ahora la corriente va rápida, disfruto. Ahora me dejan un remanso y quedo ahí quieto, vas a saber cuánto tiempo, disfruto. Ahora llueve, disfruto. No hago absolutamente cosa alguna para modificar lo que me rodea. Eso es el dejar fluir. Claro, pero absolutamente ajeno al occidental. Pero me parece que eso, para nuestra mentalidad occidental, es tan difícil de llevar a la práctica que se hace imposible. Porque nosotros no somos eso. Y ahí viene la respuesta que daba Jung.
cuando alguien le decía, estoy hablando de 1940, 1950 en Suiza, y entonces ya que no es la Argentina. Claro, no, y es aquella época. En algunos casos antes de la Segunda Guerra, otros casos después de la Segunda Guerra, pero ya había muchos movimientos espiritualistas, esotéricos, de cuestiones naturistas, y entonces gente que le decía a Jung, bueno, mire, yo he decidido dejar de comer carne, yo he decidido practicar yoga, y te decía, Jung, ¿por qué va a hacer eso? Y la persona solía responder, bueno, porque he visto que los yogis en la India, entonces Jung le decía, ¿usted quiere eso? Bueno, mire, agarre a su familia, levante su casa, múdese a la India y viva como un hindú. De lo contrario sucede lo que dijiste muy bien, es del orden de lo imposible. Y eso lleva a muchas situaciones desalentadoras después, porque la persona toma algunos aspectos de las distintas filosofías orientales, las incorpora a su mundo occidental, y eso en vez de hacerle bien le hace mal. Eso también es una forma de autoviolencia, pero que tiene escondido esa cosa de la picardía, que sería, bueno, yo voy a tomar de las distintas filosofías, distintas culturas, lo que a mí me parece, lo que a mí se me ocurre, lo que es fácil, lo que es cómodo, lo que no es difícil, lo que no entraña esfuerzo, y lo incorporo a ver qué beneficio me da. Error, no da beneficio. Termina siendo una mezcla que no genera armonía. Bien, ahora, en base a lo que estamos hablando, lo que dijimos, vivir como un oriental es imposible, pero lo que no es imposible es erradicar la violencia que uno tiene adentro. Es difícil, pero no imposible. Es evidente que la violencia está en la condición humana. ¿Y cuál es la manera de erradicarla? Que por supuesto es posible, es la que hemos venido diciendo. Primero que nada, que yo me ocupe en convertirme en una persona. Una persona es alguien civilizado. Una persona es alguien responsable de sus actos. Una persona es alguien que se da cuenta que puede intentar convencer a otro, pero que el convencimiento tiene que ser a través de fundamentos, a través de elementos racionales, concretos, y no porque yo soy más fuerte o tengo un garrote más grande. Yo diría que el gran desafío del siglo XXI, André Malraux, el filósofo francés, lo dijo en el siglo pasado cuando dijo el siglo XXI será espiritual o no será. Y yo entiendo en esa misma línea que el gran desafío del siglo XXI es si nos vamos a convertir en civilizados o vamos a permitir que siga fluyendo la parte más abyecta que los humanos tenemos, que es la de querer lograr las cosas a través de la violencia. La violencia está en nosotros, era el título de una película del año 1975 con Burt Reynolds y Jon Voight. Y el título hace referencia realmente a cómo somos. La violencia está en nosotros. Y el desafío, tal como lo dice Antonio Las Heras, es aprender a erradicarla, aunque sea de a poco, con pocos ejemplos, pero tenemos que aprender desde ya a que la respuesta que demos ante cada situación en la vida no sea la violenta. Es cuestión de detenerse, pensar y después sí damos una respuesta adulta y civilizada. Antonio, muchas gracias. El agradecido soy yo. Seguiremos hasta nuestro próximo encuentro.